Y por otro lado, también en este medio político es muy dado a que se diga una cosa y se haga otra, como no lo han querido endilgar. Y me quiero referir inclusive a un reportaje que salió hoy en La Nación, en la página 5, en donde ese proyecto que mencionaba del fideicomiso que permitiría pegarse a este inmenso aporte que estaría representando para Cartago, en donde estaríamos cubriendo con un gran déficit que tiene la salida en Hacienda Vieja y que impide que efectivamente exista una correcta movilización, y que ese trabajo que ha venido haciendo el compañero Frank Camacho, pues de un u otro momento nos encontramos de que hay otros que se roban el mandado. Eso duele, da tristeza, porque resulta ser de que inclusive algunos de esos que se vienen a robar el mandado vienen a hablar acá como que si tuvieran la pulcritud para poder inclusive juzgar al gobierno, en donde es perceptible el deseo que existe de parte de algunos de única y exclusivamente tener un botín dentro de todo lo que se haga en este estado costarricense. Y esto me va a llevar a enlazarlo con otro tema que me interesa y que ha estado en la palestra estos días y que tiene que ver con el tema de vivienda. Y quiero tomarlo porque la verdad es que es uno de los temas que más me ha preocupado a través de la historia en este país cuando se habla de los famosos bonos de vivienda para darle el bienestar a la ciudadanía, porque se piensa en los pobres, pero en realidad no es lo que de verdad le está preocupando a una clase política que sigue viviendo de esa pobreza. Y cuando existe un ministro que de verdad quiere hacer cosas distintas, que de verdad quiere ver el tema como en realidad debiese de verse, con el criterio técnico, en donde de verdad se vean los proyectos como una forma de satisfacer necesidades y no única y exclusivamente una forma de cómo poder seguir comprando las conciencias de esos ciudadanos y de esas ciudadanas, cuando aparece alguien que no quiere hacer eso, empiezan a salir aquellos que quieren verlo fuera de gobierno. Claro, es lógico, a nadie le interesa que se piense en cosas técnicas en materia de vivienda, porque cuando se habla de cosas técnicas en materia de vivienda, efectivamente se utilizan los recursos de los costarricenses para satisfacer la necesidad de aquellos que más necesitan, y eso no le sirve a una clase política que le interesa única y exclusivamente tener recursos para llegarse a comprometer con personas a cambio de. Y creo que es doloroso saber que inclusive hay personas que llegan a ostentar poder a cambio de esas promesas de votos. Hay personas que en materia de vivienda lo han utilizado a tal punto que han llegado a las comunidades, a las personas y decirles: si usted vota por mí y me consigue 20 votos, yo le doy una vivienda. Esa no es una historia única, pero podemos hablar de que hay historias muy recientes en ese sentido, en donde existen políticos que creen que los recursos que son de todos los costarricenses los pueden usufructuar con el engaño permanente, en donde se aprovechan justamente de esa ansia, de ese deseo de mejorar la condición de los ciudadanos para poderlos utilizar políticamente, y no les interesa en realidad las personas, sino lo único que piensa es en los votos. Existe una clase política que no le importa si genera un daño en una comunidad, no le importa si un proyecto de vivienda no tiene las condiciones técnicas para que el proyecto de verdad sea para satisfacer la necesidad de las personas. Les interesa única y exclusivamente crear estadísticas que se conviertan en votos futuros. No les importa si el proyecto de vivienda está en un precipicio. Lo único que les interesa es que logran meter 30, 50, 500 familias, a las cuales después va a poder llegar y decirles: ¿se acuerda? Yo fui el que les di la casa. Como que si esos recursos fueran personales, cuando son los recursos del Estado costarricense que se acumulan con los impuestos que todos y todas las ciudadanas de este país pagamos.
reprochable que ahora se ande buscando chivos expiatorios porque hay quien de verdad quiere que esto se haga diferente. Sin embargo, acá hay mucha gente que lo único que le interesa es poder llegar a decir: te di un voto, perdón, te di un lote, después quiero el voto. Y eso no es lo que este pueblo quiere. Y por esa razón creo que es necesario que veamos este tema con una óptica diferente. Detrás de estos proyectos, que dicho sea de paso es una de las grandes críticas que se le ha hecho al señor ministro, existen cosas que no se hicieron correctamente. Y él ha tratado de que esa tendencia perversa desaparezca en materia de vivienda y sobre todo de interés social. El pueblo costarricense requiere que efectivamente haya pulcritud en el manejo de los recursos. Y así lo han dicho ustedes y lo han pedido. ¿Y por qué en el momento en que existe gente que tiene el deseo de materializarlo, se empieza a pedir su cabeza? Se empieza a tratar de ver esto como un deseo de ver sangre política rodar. Pero también algunos compañeros podrán actuar de forma muy inocente. Pero también hay aquí quienes son claros de qué es lo que buscan, porque saben qué es lo que han creado y saben por qué están acá. Y algunos de ellos se ríen. No sos vos, don William. Así es de que empiecen a sacar eliminación. No, tampoco lo sos vos. Pero sí hay gente aquí que de verdad vive de eso y que está aquí por eso. Porque fue la manera en que logró cautivar a la gente, a través de la promesa, a través del engaño, a través de un compromiso que se sabe que tal vez en otras condiciones sí se pudo cumplir. Porque dicho sea de paso, en este tema también hay otra variable muy importante. Quienes se meten en esto no tienen partido, porque lo único que tienen es interés. Y son muy fáciles de ver que se llevan muy bien entre un partido y otro partido, una administración y otra administración, porque hay algo que los une: el interés mercantilista de la pobreza de este país. Y eso es tremendamente reprochable. Es doloroso que hoy todavía, en una democracia como la nuestra, nos encontremos con que desafortunadamente no se ha podido erradicar esa nefasta práctica en el manejo político. Duele de verdad saber que todavía existen personas que lo único que ven en un compromiso eminentemente cívico, como el que representaría ser diputado o ser ministro o tener alguna posición en algún puesto público de importancia, en donde el compromiso debiera de ser trabajar para todos y para todas las ciudadanas de este país. Pero desafortunadamente, no todo el mundo piensa así. Yo soy consciente que aquí hay mucha gente buena, y es la esperanza para este país. Es la esperanza que tenemos todavía, pero también soy consciente de que existe gente que lo único que viene acá es a tratar de buscar el beneficio propio. Porque no se vale que gente que no tiene la capacidad moral esté pidiendo la cabeza de un ministro, cuando en realidad hay mucha tela que cortar. Y aquí se ha hablado mucho de la casa de cristal. Yo creo que también todos de una u otra manera estamos dentro de una casa de cristal.